Buenos días a todos y a todas. Se abre la sesión. La Presidencia acordó convocar pleno en el día de hoy para proceder a la toma de posesión de doña Magdalena Valerio Cordero como presidenta del Consejo de Estado. La señora Secretaria General se servirá a dar lectura al Real Decreto de nombramiento de doña Magdalena Valerio Cordero. Muchas gracias, señor ministro. En el Boletín Oficial del Estado de 1 de noviembre de 2022 figura el Real Decreto 926-2022 de 31 de octubre por el que se nombra presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3.980 de 22 de abril del Consejo de Estado, previa comparecencia de la candidata propuesta ante el Congreso de los Diputados, a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 2022, vengo a nombrar presidenta del Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero, dado en Madrid el 31 de octubre de 2022, Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, secretaria general. El excelentísimo señor don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer y la excelentísima señora doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz se servirán a acompañar hasta el salón de sesiones a la excelentísima señora doña Magdalena Valerio Cordero. Prometo haberme fiel y lealmente en el desempeño de mi cargo de presidenta del Consejo de Estado, lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución española con arreglo a la que consultaré en los negocios que me fueren encomendados. Muchas gracias. Sírvase la nueva presidenta a ocupar el asiento que le corresponde en señal de posesión. Perdón. Uy. Enhorabuena. Tiene la palabra la presidenta del Consejo de Estado, doña Magdalena Valerio Cordero.
señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, señor presidente del Senado, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, por sustitución, señores ministros, señora ministra, señor defensor del pueblo, querido Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, presidente ad interim hasta ayer, que no nos puede acompañar hoy por motivos de salud. Ha sido sustituido en el día de hoy por uno de mis padrinos, por Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer. Autoridades, representantes de los interlocutores sociales, consejeras, consejeros, letradas, letrados, personal de la casa, señoras y señores, amigas y amigos. Es para mí un inmenso honor poder dirigirme a ustedes en este acto y debo empezar reconociendo que la emoción que siento en este momento es imposible de disimular. Y ello, unido a la responsabilidad del cargo que acabo de prometer, hace de este día uno de los más señalados de mi vida. Me consuela saber que no soy la única que se inquieta ante una situación como esta. Una persona a la que siempre recordaré, a la que he respetado, querido y admirado, sintió en su momento algo parecido. Me refiero a Francisco Tomás y Valiente, que en su discurso de toma de posesión como consejero permanente comenzó diciendo que todos los honores pesan, pero algunos son abrumadores. Este es el caso. Comprenderán que me abrume suceder en la presidencia de este supremo órgano consultivo a juristas de la talla de Antonio Jiménez Blanco, Antonio Hernández Gil, Tomás de la Cuadra Salcedo, Fernando Ledesma Bartret, Íñigo Cabero Latallade, Francisco Rubio Llorente, José Manuel Romay Beccaría y María Teresa Fernández de la Vega. Y en este punto me van a permitir que aborde los inevitables agradecimientos que no por obligados serán menos sinceros. Comenzaré por el Gobierno de España, que en el Consejo de Ministros ha acordado mi designación para este cargo, al Congreso de los Diputados, que previamente en su Comisión Constitucional certificó mi idoneidad, a Su Majestad el Rey Felipe VI, que ha rubricado mi nombramiento, y, por supuesto, no puedo dejar de agradecérselo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, que una vez más ha vuelto a confiar en mí para asumir una gran responsabilidad. Responderé a esa confianza con el máximo de mi esfuerzo. Gracias también a mis padrinos, a Miguel Rodríguez Piñero y a María Teresa Fernández de la Vega. Miguel Rodríguez Piñero es presidente del Tribunal Constitucional, al que respeto y admiro, maestro de maestros y con el que comparto el interés por el derecho laboral y de la seguridad social. Y a María Teresa Fernández de la Vega, mi antecesora en el cargo, y a la que me une una vieja amistad, forjada en unos tiempos difíciles pero apasionantes y en las que las dos éramos solamente un poquito más jóvenes. Gracias a ambos por acompañarme en este emotivo acto. Agradecer asimismo a todas las personas que durante mi vida profesional y política han formado parte de los equipos en los que me he ido integrando y que han sido fundamentales en mi devenir y para conseguir un objetivo que siempre ha guiado mi carrera: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en el área de responsabilidad que en cada momento haya tenido que desempeñar. Mi gratitud también a todas esas personas, muchas veces anónimas, que me han dado ánimo para seguir adelante en los momentos más difíciles, a las que me han pedido ayuda y a las que me han ayudado, a las que me han dado la razón y a las que han discrepado conmigo. Desde este solemne estrado quiero decirles que sigo a su lado, que seguiré atenta a sus necesidades, ya que esta institución tiene entre uno de sus deberes más relevantes atender las reclamaciones de la ciudadanía, preservar sus intereses y velar por el correcto funcionamiento de la Administración y de los servicios públicos. Y termino agradeciendo a mi familia, a mis padres, a los que tanto debo, y a mi pareja, que no nos pueden acompañar en este acto por razones de salud, a mi hermano y, por supuesto, a mis hijos Fernando e Isabel, que, como tantos otros jóvenes, hijos de madres solas y trabajadoras, han tenido que ejercitar mucho la autorresponsabilidad, sin quejas, durante las demasiadas ausencias de su madre y que, sin embargo, han sido y siguen siendo mi principal apoyo. Así como a los hijos y nietos de mi pareja,
algunos de los cuales me acompañan hoy y que también forman parte de mi vida. Y, por supuesto, a mis amigos y amigas, a los que están aquí y a los que hubieran querido estar, por su apoyo incondicional. Afronto esta nueva etapa decidida a poner todo mi esfuerzo y mi conocimiento al servicio de esta institución que hoy me acoge y a la que respeto enormemente. Durante el tiempo en que cursé los estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, tuve la inmensa suerte de poder contar con auténticos maestros y maestras en las distintas áreas jurídicas. No voy a enumerarlas a todas, pero sí que quiero hacer aquí, sin hacer de menos a las demás, mencionar a algunas personas que tuvieron especial influencia en mí. En Derecho Constitucional, el profesor Luis Sánchez Agesta, senador por designación real en las Cortes Constituyentes, que nos retransmitía cuasi en directo la gestación de la Carta Magna, lo cual resultó para mí apasionante. Los profesores García Gallo, García Venterría, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Marino Barbero Santos y sus ayudantes Juan Terradillos y Luis Arroyo, Prado Sarrarte, y no quiero olvidarme de mi profesora de Derecho Civil, María de la Válgoma, ni de Fernando Pérez Espinosa, que consolidó mi idea inicial de dedicarme al derecho laboral y de la seguridad social. Gracias a ellos pude apreciar también el origen jurídico civil de esta rama del derecho. Ciertamente, el contrato de trabajo que regula el Estatuto de los Trabajadores sería inconcebible sin el formidable fundamento teórico que aporta el Código Civil. Asimismo, tuve oportunidad de aprender la faceta de derecho financiero, que también tiene el derecho de la seguridad social, tanto en su vertiente presupuestaria para la planificación equilibrada del gasto, como en su vertiente tributaria, en todo lo atinente a la recaudación de recursos económicos vía cotizaciones sociales, sin los cuales sería impracticable la realidad de nuestro sistema público de la seguridad social. Sin olvidarnos, por supuesto, de la gran dimensión social de ambas disciplinas jurídicas en las que se fundamenta uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. El servicio público siempre ha sido mi vocación y me atrevería a decir que mi pasión. Y así comencé mi carrera laboral como formadora de futuros funcionarios y posteriormente ejerciendo yo misma la función pública en el Inserso y en el Insalud, como funcionaria de la Seguridad Social y del INEM. He tenido el honor de formar parte de la administración más cercana, la local, en el Gobierno y en la oposición. Eso me ha dado la oportunidad de conocer de tú a tú, sin intermediarios, los problemas y las aspiraciones de la ciudadanía. Sus preocupaciones han sido las mías y ello me ha educado en la política con mayúsculas, aquella que busca soluciones a los problemas y no se dedica a encontrar un problema para cada solución. La administración autonómica tampoco me es ajena, porque tuve la inmensa suerte de que los presidentes José Bono y José María Barrera, que hoy nos acompaña, confiaran en mí para, en un caso, nombrarme su delegada en mi provincia, Guadalajara, y en el otro, darme la oportunidad de participar en distintos consejos de gobierno de Castilla-La Mancha, como consejera de Trabajo y Empleo, Turismo y Artesanía después, y Administraciones Públicas y Justicia en mi última etapa. Tampoco me es ajena, por tanto, la organización autonómica del Estado. Y en este punto, decirles que estoy convencida de la importancia de las autonomías para una mejor vertebración de nuestro país y para garantizar una prestación de los servicios públicos más cercana a la ciudadanía. Estamos hablando de la educación, la sanidad, los servicios sociales. Por eso, desde el Consejo de Estado me propongo continuar y profundizar aún más, si cabe, en la colaboración con los órganos consultivos de las comunidades autónomas. Tras diversas vicisitudes profesionales, políticas y vitales, fue el actual presidente del Gobierno el que tuvo a bien concederme el honor de formar parte de su Consejo de Ministros al frente del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, que yo, con humildad, siempre he considerado mi ministerio, dado que, como he mencionado antes, soy funcionaria del mismo. Allí pude desplegar buena parte de mi experiencia y conocimiento en ese ámbito. Siempre recordaré con especial cariño cómo me recibieron las personas que prestan sus servicios en esa casa y cómo me trataron desde el principio como compañera. Y se prestaron sin queja, del primero al último, a aceptar el ritmo de trabajo tan intenso que se imprimió desde el inicio. En cuanto a las acciones normativas que se llevaron a cabo en esa época, quiero destacar el Real Decreto por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019, que implicó una subida del 22,3%, y los Reales Decretos Leyes para la revalorización de las pensiones públicas
y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. El de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Y el de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Estas iniciativas legislativas, junto con los planes de actuación que pusimos en marcha con acuerdo unánime de la Mesa de Diálogo Social, y quiero dar las gracias de que también en este acto hayan querido acompañarnos los representantes de las organizaciones COE-CEPIME, UGT y Comisiones Obreras. Muchas horas y mucha dedicación de trabajo en el Ministerio. Como digo, con acuerdo unánime de la Mesa de Diálogo Social y en coordinación con las comunidades autónomas, planes como el Plan Director por un Trabajo Digno, el de Empleo Joven, el Plan Reincorpórate para personas desempleadas de larga duración y el Plan de Retorno España, un país para volver. Son buena muestra del compromiso que el Gobierno tenía y sigue teniendo con las personas más vulnerables, teniendo en cuenta las dificultades de inserción laboral de nuestros jóvenes y también la importancia que tiene el que, cumpliendo lo establecido en el artículo 9.2 de la Constitución española, debamos seguir removiendo obstáculos para que la igualdad laboral y en materia de seguridad social entre hombres y mujeres sea real y efectiva. Es mi convicción que para que una sociedad prospere ha de tratar en parámetros de igualdad a más de la mitad de la misma, que somos las mujeres. Ya había podido comprobar a lo largo de mi vida funcionarial y política la trascendencia de los dictámenes del Consejo de Estado. Quiero recordar lo esencial que fue uno de ellos para poder rescindir un contrato de obras a una empresa que había abandonado la construcción de un centro de salud muy importante para la ciudad de Guadalajara, o el que posibilitó la revisión de oficio de un acuerdo urbanístico de un ayuntamiento de mi provincia, así como en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las que la consulta al Consejo de Estado es preceptiva. Pero fue durante mi mandato ministerial cuando pude experimentar aún más, si cabe, la importancia que tienen los dictámenes de este órgano de relevancia constitucional. Concretamente, durante ese tiempo, el Consejo de Estado dictaminó 5 reales decretos y 10 órdenes ministeriales, que enviamos desde el Ministerio. Quiero dar fe, en mi entonces condición de autoridad consultante, de que aquellos dictámenes fueron muy útiles y todas esas normas se adoptaron de acuerdo con el Consejo de Estado. Es decir, siempre tuvimos en cuenta las observaciones formuladas por el mismo, al tiempo que también puedo decir que no fueron muy numerosas las observaciones porque este órgano consultivo valoró positivamente la calidad y la legalidad de las normas proyectadas. De la misma manera, para mí, los dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y del Consejo de Estado han sido siempre fundamentales para afrontar el análisis de los proyectos de ley durante mis etapas en órganos legislativos. Primero, como diputada regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, en los años 2007 a 2010, y posteriormente como diputada nacional en las legislaturas 10ª, 13ª y 14ª. Como bien saben, en mi condición de presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, me correspondió dirigir los trabajos de la tercera renovación del pacto. Unos trabajos que fueron desarrollados por esta comisión a lo largo de distintas legislaturas y, por consiguiente, con una composición que fue variando. La autoría del Pacto de Toledo corresponde, en términos absolutos, a la comisión. Es el fruto de un trabajo en equipo, de varios equipos sucesivos, para ser más exacta, que se tradujo en la aprobación por el Pleno del Congreso en noviembre de 2019 de la tercera renovación de las recomendaciones, con un apoyo parlamentario muy contundente, a la par que complejo, dada la pluralidad política actual. 262 votos a favor, 78 abstenciones y solamente 2 votos en contra. Creo firmemente que si fundamental es trabajar el fondo de los asuntos, no lo es menos la metodología de trabajo, que en mi caso he procurado que sea siempre el diálogo, la escucha de las diversas posiciones, todo ello encaminado a conseguir acuerdos lo más mayoritarios que sea posible. Solo así se garantiza supervivencia en el tiempo y que las medidas desplieguen todos sus efectos positivos en la sociedad. Creo plenamente que se puede discrepar sin insultar, mantener posiciones distintas, pero siempre con el respeto como guía de nuestro comportamiento. Así lo he practicado
Así lo he comprobado y practicado a lo largo de mi vida profesional y política y en los múltiples órganos colegiados de los que he formado parte. Humildemente considero que la labor que he podido desempeñar hasta ahora y el esfuerzo que ha sido necesario para llegar a acuerdos puede ser un magnífico preámbulo para las tareas que gustosamente, a partir de hoy, voy a tener que asumir como presidenta de este Consejo de Estado. Perdón. Como señaló Francisco Rubio Llorente en su discurso de toma de posesión como presidente, entre las instituciones al servicio del Estado, este Consejo ocupa un lugar singular. Es la encarnación más pura del Estado mismo. Su tarea es, por así decir, estrictamente reflexiva. También Tomás y Valiente, en el discurso anteriormente citado, afirmó que el Estado es un complejo institucional donde el poder, antes de ser ejercido por la fuerza, se racionaliza por medio del derecho, se justifica por su adecuación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, por decirlo en los términos del artículo 9 de nuestra Constitución, y se prepara por medio del asesoramiento del Consejo de órganos técnicos como este. Por su parte, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, al tomar posesión como consejero permanente, apuntó que la razón del Consejo es solo la razón de Estado. Mediante esta tarea reflexiva, el Consejo de Estado desempeña su función como supremo órgano consultivo del Gobierno, consagrada en el artículo 107 de la Constitución. Al tomar posesión como consejero permanente, Landerino Lavilla se refirió a la necesidad y validez de una administración consultiva de carácter colegiado y distanciada en su misma concepción del apremio propio de la acción diaria del Gobierno y de la perentoriedad que impone y sufre a la vez la administración activa, añadiendo que no es que el Consejo de Estado sea insensible a tales características de la acción gubernamental y administrativa, pero a él corresponde ejercer su función consultiva, aunque sea con urgencia, desde una posición en la que ha de valorar y discernir con sosiego, con serenidad y sin la tremenda tensión a la que puede verse sometido el gobernante. Ni que decir tiene que esta reflexión tiene hoy en día tanta validez como la tuvo en su momento. Vivimos tiempos complejos y de incertidumbre. Una pandemia, una guerra a las puertas de Europa, el impacto del cambio climático en nuestro planeta, circunstancias todas ellas que están afectando gravemente a la vida, a la salud y a la economía de las personas, acrecentando la pobreza y las desigualdades sociales, por lo que se requieren respuestas decididas por parte de los poderes públicos. Con sus 5 siglos de existencia, esta institución ha sabido adaptarse a las transformaciones sociales. En la actualidad, como señalara Fernando Ledesma al tomar posesión como presidente, el Consejo de Estado es una pieza institucional esencial en la construcción del Estado social y democrático de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución. Al respecto, quiero destacar la vinculación entre la función consultiva y la buena administración, en su doble vertiente de principio de actuación administrativa y de derecho fundamental de la ciudadanía, recogido como tal en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues la intervención del Consejo de Estado, tal como se configura en el artículo 2.1 de su ley orgánica, es una garantía de legalidad, acierto y oportunidad. En efecto, los asuntos en los que el Consejo de Estado debe ser consultado abarcan un elevado número de supuestos que, a mediados del siglo pasado, García Benterría recondujo a 3 grandes categorías desde el punto de vista de su objetivo: las encaminadas primordialmente a garantizar el funcionamiento objetivo de la Administración por relación con otros poderes constitucionales, aquellas dirigidas a la objetividad de la actuación administrativa frente a los particulares o las que persiguen la objetividad de la Administración frente a las leyes que limitan su actividad. De esta forma, el supremo órgano consultivo contribuye a la elaboración de las normas, aporta garantías de procedimiento y controla el comportamiento de la Administración. En este sentido, sirve al interés general, pero también asegura el respeto de los derechos de los particulares, porque, como dijo María Teresa Fernández de la Vega en su toma de posesión como consejera permanente el pasado 27 de octubre, es esencial que existan instituciones que estén alejadas de la refriega política y en las que se puede pensar el derecho y sobre el derecho. Se pueden analizar las normas, se puede dictaminar sobre expedientes de responsabilidad patrimonial, se pueden detectar las deficiencias y los problemas que hay en el funcionamiento de las administraciones y en la prestación de los servicios públicos.
contribuimos a mejorar el funcionamiento de las instituciones para mejorar la vida de la gente. Decía Trajano a su maestro que el dar consejo es un oficio, que lo usan muchos y lo saben pocos. Por eso hay que destacar la calidad de los dictámenes del Consejo de Estado, a los que contribuye de manera esencial la excelencia profesional del cuerpo de letrados y el funcionamiento colegiado de la institución. Quiero también destacar que el Consejo ha sabido estar a la altura ante las transformaciones y problemas de nuestro tiempo y ha respondido con celeridad cuando ha sido requerido para cumplir su función en los cambios normativos vinculados a la pandemia y a la pospandemia. Los datos que ofrecen las memorias de los últimos años hablan por sí mismos. En mi opinión, la acción reflexiva es perfectamente compatible con la agilidad en la que en muchas ocasiones tiene que emitir sus dictámenes el Consejo. En la actualidad, el Consejo de Estado está comprometido en una labor de modernización, transparencia y apertura a la sociedad. Bajo la presidencia de María Teresa Fernández de la Vega se ha avanzado mucho en estos objetivos. Así, la Administración inteligente, vinculada a los avances continuados de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, también ha llegado al Consejo de Estado. El Consejo de Estado ya en estos momentos dispone de un alto nivel tecnológico que se seguirá renovando de acuerdo a los futuros cambios. El prestigio del Consejo de Estado no nos exime de intentar elevar cada vez más nuestros ya altos niveles de transparencia. También esta dimensión institucional tiene una notable influencia en la confianza social. No en vano, el objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible incluye como meta crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. La reputación es el valor intangible con el que las instituciones públicas se legitiman ante la opinión pública. El Consejo de Estado es una institución de indiscutible reconocimiento que se basa en el magnífico trabajo y cualificación de sus profesionales. Este reconocimiento no debe, sin embargo, adormecernos en la complacencia. Si queremos una institución que, además de su solidez técnica y profesional, mantenga el crédito social, debemos seguir orientando nuestras actividades e intervenciones en términos de valor público y en esta dirección. El Consejo de Estado contribuye a uno de los principales objetivos que se han marcado desde hace muchos años la Unión Europea y los gobiernos de España, que es el de la mejora de la regulación. La mejora regulatoria no es solo un reto técnico, sino un desafío vinculado al desarrollo económico y social, enlazando así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprendidos en la ya antes citada Agenda 2030, con los que España está firmemente comprometida. Los nuevos problemas a los que nos tenemos que enfrentar requieren también una nueva visión sobre cómo afrontar los retos actuales desde la inteligencia colectiva. Como escribió Daniel Innerarity en 2020, dado que las capacidades individuales están sobrecargadas frente a la complejidad y como la ignorancia individual es insalvable, no hay otra solución que fortalecer los componentes institucionales y organizativos de la inteligencia colectiva. Las soluciones han de ser institucionales y procedimentales. Lo que hay que mejorar es la capacidad del sistema público para actuar inteligentemente. El Consejo de Estado, con su funcionamiento colegiado y escalonado, tiene una posición óptima para dar respuesta a las nuevas exigencias. Pero, por otro lado, la internacionalización de la institución, que es otro de sus objetivos en curso, se corresponde con un mundo abierto, cada vez más conectado y cada vez más interdependiente, como han demostrado las recientes crisis globales. Conviene, por tanto, que el Consejo siga reforzando los vínculos con los órganos del Estado que ejercen la función consultiva en otros países. En este ámbito quiero recordar el fructífero encuentro celebrado el pasado mes de julio en este Consejo de Estado con el Consejo de Estado francés sobre la publicidad de los dictámenes del mismo. Y ya para ir concluyendo, quiero decirles que los principios que siempre han guiado mi vida coinciden con los valores superiores que el artículo 1.1 de nuestra Constitución predica del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo político. Soy consciente que en este solemne acto me comprometo a presidir esta institución que goza de autonomía orgánica y funcional, con independencia y objetividad. Una de las fortalezas del Consejo de Estado es que está conformado por consejeros y consejeras de distinta procedencia y trayectoria profesional. Su capacidad para unar criterios, teniendo en cuenta los proyectos de dictámenes elaborados por los letrados y letradas, son garantía de ecuanimidad y consiguen
con su labor, el prestigio de la institución y la autoritas de su doctrina. Espero y deseo poder estar a la altura que se merece este gran país y la ciudadanía a la que me debo. Tengan la seguridad de que pondré todo mi empeño en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Te reitero la felicitación en tu nueva responsabilidad que desde hoy ejerces. Excelentísimos señores, excelentísimas señoras, es un honor para mí participar en este acto que hoy nos convoca de toma de posesión de la nueva presidenta y de, en definitiva, dar continuidad al funcionamiento del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno. Siempre este Consejo de Estado se ha caracterizado por ejercer la labor que viene encomendada en nuestra Constitución con rigor, con excelencia, con altura de miras, con vocación de servicio, con lealtad institucional y con esa capacidad de defender el Estado social y democrático de derecho. Y es precisamente eso lo que nos lleva a las administraciones públicas que consultamos a esta Casa a atender con el máximo respeto las observaciones, tanto esenciales como las que no lo son, cuando no es vinculante, las que hace el Consejo de Estado. Fijaos en una cifra que es, creo, bastante llamativa de cuál es el respeto que esta institución tiene. Y es que más del 97% de las observaciones que hace esta Casa, el Consejo de Estado, en sus dictámenes, vinculantes o no, son atendidas por las administraciones consultantes. Y eso es muestra del enorme prestigio y del enorme rigor de los dictámenes que emite el Consejo de Estado. Por tanto, es un honor para mí poder presidir este acto y hacerlo bajo la atenta mirada de Carlos V, que nos recuerda que esta institución fue fundada en 1526, que ya antes había antecedentes en el Consejo Real de Juan I y que desde el año al menos 1812 está vinculada al desarrollo de la España constitucional del Estado social y democrático que hoy preside nuestro país. Quiero, en primer lugar, iniciar mis palabras agradeciendo el trabajo a la presidenta saliente, a María Teresa Fernández de la Vega. En su discurso de toma de posesión, en tu discurso, manifestaste que ibas a desplegar todos los esfuerzos para preservar la dignidad y la autoridad de esta institución. Y creo que ahora podemos decir que lo has conseguido y lo has conseguido con creces. Y, por tanto, gracias en nombre del Gobierno. Gracias también por la celeridad, por el rigor de tus dictámenes y de vuestros dictámenes. Esa celeridad en la que no me resisto a contar aquel Real Decreto del estado de alarma, el segundo Real Decreto del estado de alarma, que consultamos desde el Gobierno un sábado por la mañana, que provocó que el domingo se reuniera de urgencia el Pleno del Consejo de Estado y que el mismo domingo estaba en vigor, publicado en el Boletín Oficial del Estado, aquel Real Decreto de estado de alarma, que tantas vidas salvó, porque en aquel momento no contábamos con vacunas, no teníamos ninguna otra manera que no fuera el derecho y aquel confinamiento para evitar que hubiera contagios y que, por tanto, hubiera muertes. Y creo que esto es el ejemplo de la celeridad, de la rapidez, de la adaptación a las circunstancias del Consejo de Estado y, por supuesto, de la lealtad, de la independencia y del recto criterio que siempre tenéis en vuestros dictámenes. Es la mejor de las garantías para la seguridad jurídica de los ciudadanos y también para los que desde las administraciones tenemos que adoptar decisiones y tomar todo tipo de acuerdos para gobernar el país. Y por último, también gracias por haber avanzado en la modernización de esta institución, de haber aumentado la transparencia, también haber impulsado la paridad, que creo que son tres vectores de funcionamiento que son imprescindibles hoy en nuestro país. Y ya desde el pasado 27 de octubre vuelves a tu puesto, al puesto de consejera permanente de Estado, que era el que antes también tenías y donde podrás continuar prestando servicios para el Estado y para el Consejo de Estado. Y, por supuesto, también mi enhorabuena y mi felicitación de nuevo a Magdalena Valerio, la nueva presidenta del Consejo de Estado, que personalmente tampoco oculto que me produce gran alegría que haya sido nombrada presidenta. Todos los que te conocemos sabemos de tu honestidad, sabemos de tu rigor, de tu carácter dialogante, de tu esfuerzo, de tu trabajo incansable.
de tu vocación de servicio público, que te acreditan de manera sobrada para ejercer el puesto que desde hoy vas a ejercer. Y a ello se suma la enorme experiencia que tienes, a la que has hecho referencia en tu discurso. Conocimiento de los diferentes escalones de la administración pública, desde concejal hasta diputada autonómica, miembro de un gobierno autonómico, diputada en las Cortes Generales y también ministra del Gobierno de España. Y en todos esos puestos siempre lo has hecho con rigor, con ejemplaridad y buscando espacios de diálogo, de equilibrio, de consenso. Y lo has conseguido. Y, por tanto, creo que eso es algo que te honra y que te acredita para ejercer el puesto. El ejemplo más sobresaliente es el que tú misma citabas en tu discurso, y es esa renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, de cuya comisión eras presidenta, que prácticamente de manera unánime, sin casi votos en contra, conseguir solo 2 votos en contra en el Congreso de los Diputados hoy por hoy es un logro. Y quiero agradecerte y quiero pedirte que esa vocación de consenso, esa vocación de buscar equilibrios, la mantengas, que seguro que va a ser así en tu nueva labor como presidenta del Consejo de Estado. Por tanto, no tengo ninguna duda de que vas a hacer un excelente trabajo, de que vas a cumplir tu cometido velando por el respeto a la ley, a la Constitución, apoyándote en la experiencia y en la sabiduría de los consejeros permanentes, las consejeras permanentes, los consejeros electivos, las consejeras electivas, el cuerpo de letrados, todos el personal de esta casa, que tanta experiencia y que tanta excelencia acredita, y, por tanto, desde la autonomía y la solvencia que supone el Consejo de Estado, estoy total y absolutamente convencido de que harás una gran labor. Magdalena, enhorabuena. Y es esa labor consultiva para nosotros imprescindible desde el Gobierno, porque necesitamos continuar con el rumbo que las Cortes Generales y que el Gobierno de la Nación establecen para el país. Y parece un atrevimiento hablar de rumbo, hablar de prioridades en un momento donde las incertidumbres son máximas. En este momento, como consecuencia de una guerra a las puertas de la Unión Europea en Ucrania, y antes lo fue con la pandemia. Pero necesitamos tener prioridades, necesitamos tener un rumbo claro, y creo que eso es lo que nos lleva a poder desplegar políticas públicas para proteger a la ciudadanía, para darles seguridad en momentos de dificultades. Y en eso estamos en el Gobierno de España cada día, en mantener esa red de seguridad para toda la ciudadanía en un momento en el que hay dificultades ahora como consecuencia de la guerra de Ucrania. Queremos seguir avanzando en esas políticas públicas para modernizar nuestra economía, modernizar también nuestro sistema industrial y también social, para mejorar nuestras instituciones y los sistemas de gobernanza, para garantizar los derechos y las libertades de todos y de todas, y para que seamos capaces de ir desplegando una transición justa hacia un nuevo modelo energético, ecológico y sostenible. Esas son las prioridades que tenemos desde el Gobierno de España y que al final deben de conseguir una obligación que tenemos todos y todas nosotras, que es dejar a nuestros descendientes un país mejor del que recogimos. Esa es quizá la principal tarea que tenemos los responsables públicos en el Consejo de Estado y en cualquier otra institución pública. Y para desempeñar esa función y llevar a cabo esas políticas públicas que desde el Gobierno de España implementamos, es imprescindible tener un órgano de la altura intelectual, de la altura jurídica que tiene el Consejo de Estado, siempre ejerciendo su labor de manera imparcial, objetiva, discreta, al margen del debate político, como se ha visto en el debate de algunas leyes muy importantes para nuestro Gobierno, como el ingreso mínimo vital o la modificación de la Ley Orgánica Educativa. Ese debate que la mayoría concebimos como un contraste legítimo de ideas y que en ocasiones pues, alcanza algunos grados de crispación que no son deseables y que desde luego son poco útiles para el interés general de la ciudadanía. Hacer país también es lo que hacéis vosotros y vosotras cada día, debatiendo con sosiego, con serenidad, sobre las distintas normas que se os someten a vuestra consideración. Porque al final la democracia requiere respeto. Y lo primero es ese diálogo, ese debate, esa discusión, como la define la Real Academia, que dice que es el tratamiento de los asuntos proponiendo argumentos o razonamientos para llegar a un acuerdo. Bueno, pues creo que es una definición que es absolutamente perfecta de lo que es la política útil. Esa política
que, sabiendo que todos somos diferentes, que hay distintas maneras de ver el mundo y de ver nuestro país, somos conscientes de que nos miramos a la cara, de que llegamos a acuerdos y de que esa política al final acaba beneficiando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por eso, los acuerdos que surgen de ese diálogo son imprescindibles para hacer país. Y el fundamental es la Carta Magna en nuestro país, la Constitución. Hoy más que nunca tenemos que cumplir con sus mandatos y mantener también ese consenso que supuso la transición española y que supuso esa fundación de nuestra democracia desde el año 1978. Por eso, en un órgano como este, vuelvo a reclamar públicamente el respeto a la Constitución y la lealtad constitucional, porque la salud democrática de nuestras instituciones pasa porque su funcionamiento se produzca de acuerdo con lo que establece la propia Constitución. Y aunque de algo de apuro recordarlo en esta casa, en el Consejo de Estado, ante todos ustedes, tengo el deber de repetir que un Estado de Derecho debe basarse en el cumplimiento de la Constitución y de la ley, del primero al último de sus artículos. Y en eso, desde luego, el Consejo de Estado cada día da ejemplo. Finalizo ya. El deber del Consejo de Estado, el deber de todos los representantes públicos, de todas las instituciones públicas, es servir al interés general con objetividad. Y ese interés es no solo el interés de la mayoría, sino también el interés de la totalidad, del conjunto de la población. Como ocurrió durante la pandemia, ahora la satisfacción del interés general se ve condicionada por un nuevo reto, que es la invasión cruel que Putin decidió hacer en Ucrania y que nos está afectando en lo económico y lo social a todo el mundo, desde luego también a España. En ese contexto de dificultades, el Estado debe responder a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Y es ahí donde el Gobierno va a seguir requiriendo de vuestra excelencia jurídica, a través de las futuras iniciativas normativas que seguiremos poniendo en marcha. No tantas como hasta la fecha, pero seguiremos implementando y desplegando políticas públicas para mejorar, para proteger a la ciudadanía en este momento. Estoy convencido que desde el Consejo de Estado seguiréis contribuyendo a perfeccionar el funcionamiento de las instituciones y también, en definitiva, a mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Magdalena, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoras consejeras, señores consejeros. Gracias a todos los asistentes. Se levanta la sesión.